Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Y seguimos compartiendo esta tarde en casa. Siguen llegando saludos a los televidentes divinos que han escrito a través de Facebook, de las diferentes redes sociales. Gracias, de verdad, porque recién le contestaba a uno de ellos. En cuarentenado, lo que iba a ser un cumpleaños medio tristón, así, bajonero. No, cambió radicalmente por, bueno, muchos mensajes y muchas actitudes también sumamente lindas. Así que el agradecimiento a todos ustedes. Pero bueno, tenemos ya en línea, en comunicación, les cuento, a un periodista italiano, Roberto Capoccelli, que desde Roma nos va a estar contando cómo está la situación hoy. Ustedes saben que Italia ha sido uno de los países más golpeados por el COVID-19 a nivel de contagios, a nivel de fallecimientos, a nivel de saturación del sistema de salud. Así que rápidamente, Roberto, te damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Nos encanta el acento italiano acá en Uruguay. Me lo imagino. Bueno, nosotros tenemos ascendencia, la mayoría, ¿no? Por ahí, de esa zona. Ya sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo se está viviendo este día ya? A pesar del hecho que el verano volvió hoy, desafortunadamente, habían días muy bonitos en los días pasados, hoy es un poco frío, pero ahora hace más de un mes que estamos encerrados, entonces digamos que al principio todo el mundo se ha organizado de una manera, ¿no? De pronto hacer cosas que uno quería hacer, que había dejado atrás, trabajando desde remoto y todo, ahora se empieza a sentir el aislamiento, digamos. Justamente contarnos cómo se hace, porque ustedes vaya que se hace tiempo que están viviendo este aislamiento, pasaron por diferentes etapas, las primeras quizás más laxas, ahora absolutamente necesario y obligatorio. ¿Cómo se hace pasar tanto tiempo? Decinos a nosotros que recién estamos empezando y además aquí ni siquiera es obligatorio. Es duro, y como decías tú, hay varias etapas. Al principio había como, yo personalmente, esta es mi experiencia personal, al principio, antes de que hubo el decreto del gobierno, en los días antes, yo, por ejemplo, lo había totalmente subestimado, la cosa que estaba pasando, ¿no? Escuchaba la noticia, sabía que sí había un virus que era nuevo, que no se conocía, que de pronto iba a ser más fuerte que los virus influenzales que tenemos todos los años, pero no me daba la impresión de ser una cosa tan fuerte. A un momento, pero llamé gente con la cual había trabajado hace unos meses cerca de Bologna y ellos me dijeron que no, mira, que el sistema sanitario de Lombardía está en sufrimiento, bastante en sufrimiento, y nos están mandando casos acá. Allá fue la primera vez que he empezado a realizar que de pronto no era tanto una cosa tan ligera. Y luego sí, al principio, luego llegó el decreto. Entonces, el día antes, 2 días antes, era un domingo, fui a la playa, cerca de Roma, a comer a la playa, era un día súper bonito. Luego llega el decreto y tú te encierras en casa y no puedes salir. Y al principio empiezas a hacer, bueno, ¿qué podemos hacer? Te empiezas a organizar con el trabajo, de remoto, de reuniones, de estas cosas. Tienes más tiempo libre de hacer cosas que, repito, había dejado atrás, como leer cosas, estudiar y tomar proyectos que había abandonado un poco. Y luego la cosa, un momento se ha vuelto más dura en el sentido de que las restricciones han empezado a ser, o sea, la cosa que a mí personalmente me ha tocado es que ahora se está relajando un poco, pero hubo un momento después de unos 10, 15 días que el miedo era fuerte, se empezaba a ver desde el norte imágenes que me imagino que ustedes también han visto del ejército que ha tomado la gente que había muerto porque no había espacio para enterrarlo, y mucho miedo y el tema del distanciamiento social y también el tema de, por ejemplo, un amigo me contaba que él todavía no está prohibido de ir a trotar afuera, en la calle, como actividad deportiva abierta, solo, sin acercarse a la gente. Pero, por ejemplo, de las ventanas la gente le decía, vete a la casa, ¿sabes? Como no estar allá en la calle difundiendo el virus, esto. Entonces, ha habido momentos que fueron momentos de tensión. Y luego el tema de que hay gente que
sigue trabajando, que lo puede hacer dependiendo del trabajo que hace, y gente que se encuentra en situaciones económicas muy malas, con toda además la polémica que ahora se está discutiendo sobre el papel de Europa y todo esto. O sea que es una situación que nadie se esperaba claramente, y estamos aprendiendo más que ¿Y ahí andando. estuvo el principal problema, Roberto? Tal vez que nadie se esperaba esto y los desbordó, los tomó por sorpresa, no se tomaron medidas a tiempo. Claro, es que el tema es complicado. Mira, yo tuve estaba hablando con compañeros, con amigos sobre esto. O sea, que durante los últimos años hemos tenido varias alarmas que al final se revelaron, por lo menos en esta parte del mundo, se revelaron alarmas que no eran, o sea, mucho miedo, pero en realidad en italiano diciamo, se dice poca chicha, ¿no? Poca sustancia. O sea, hubo la gripe suina, por ejemplo, ¿no? Que parecía ser una pandemia que se hubiera tenido que desarrollar y luego desapareció. La misma SARS, que en Asia golpeó muy duro, pero acá en Europa no tuvo efectos verdaderos. Hace muchos años atrás, yo me acuerdo la gripe, no, ¿cómo se llamaba esta? La vache folle, la vaca loca, de pronto, no, Sí, no sé cómo loca. se dice. La vaca loca esta. Y luego al final hubieron como, o sea, fue una cosa absolutamente marginal. Entonces, durante los años hemos tenido varias alarmas que al final no se concretizaron en una amenaza verdadera. Yo me imagino que como los seres humanos se basan en la experiencia previa, también esta vez, sí, había un virus nuevo que llegaba desde China, es un problema, es un virus nuevo, pero al principio nadie lo esperaba tan fuerte. Y luego realizamos con la experiencia, desafortunadamente. O sea, en el momento en que en el norte de Italia se empezaron a ver que los hospitales no lograban atender a todos los enfermos, allá se entendió que la cosa era grave. Y ahora, por ejemplo, ¿no? El paralelo que se hacía siempre, que cada año en Italia mediamente mueren 8.000 personas de gripe, digamos, ¿no? De la gripe estacional. Ahora estamos ya con un país parado de un mes y medio y 20.000 personas que han muerto. Entonces, claro. Claramente esto da la dimensión de que nadie lo esperaba. Tú me decías, sí, es que nadie lo esperaba y se han tomado medidas tarde. Es que tampoco es fácil, o sea, yo me pongo, No, si Roberto, yo me pongo en los... ¿Sabes por qué te preguntaba? Y ya le dejo a Vero que tenía una consulta para realizarte. Porque acá en nuestro país los primeros 4 casos se confirmaron hace un mes. El 13 de marzo, un viernes, se confirmaron 4 casos. De ahí en adelante el gobierno adoptó una serie de medidas inmediatas que fueron, por ejemplo, el cierre de fronteras, que bueno, eso se fue haciendo un poco más progresivo. Se suspendieron las clases, tanto en primaria, en secundaria, en universidades. Las empresas públicas también suspendieron parte de sus tareas, cerraron sus puertas, lo mismo las intendencias acá departamentales. Entonces se hizo como un plan de contingencia para esta situación. Ahora, mi idea era comparar con lo que está pasando allá. Allá, ¿cuánto se demoró la cuarentena? ¿Qué medidas se fueron adoptando de a poco? Porque acá, en estos días, como que soltamos un poco o bajamos la guardia y dijimos, bueno, capaz que no es para tanto y, bueno, anda todo el mundo disperso por la calle. Por ese lado venía la comparación. Es que es complicado en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Al final es un virus nuevo, entonces hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, no se entiende por qué, al parecer, el número de personas que se mueren en Italia es mucho más alto que, por ejemplo, en Alemania. No se explica esto, no lo explicamos. Entonces, de pronto es cómo están contando los casos, en el sentido de que si el caso de una persona muy mayor que ya lleva otros problemas de salud de pronto en Alemania no lo van a contar como persona que decidió por el virus, no sabemos. Misma cosa, por ejemplo, en el norte de Italia ha golpeado, pero súper duro. En zonas del sur de Italia no ha sido tan fuerte. Mismo en Roma la epidemia no se ha sentido, los casos son relativamente pocos, digamos, ¿no? Relativamente. Entonces, también cuando se trata de tomar medidas es complicado porque no se logra, o sea, claro, primero ha habido un conflicto fuerte entre el gobierno central y los gobiernos regionales, también desafortunadamente por razones políticas, que no ayudan a entender
que ha pasado de verdad. Se han echado acusaciones recíprocas y cosas así. Luego, al principio se vio digamos, los centros de la epidemia, se trató de encerrar allá y luego se entendió que esto no se podía contener o por lo menos no se estaba conteniendo, entonces se decidió ¿cómo se dice? Por ensayos y errores. Esto es la única manera de proceder. Entonces, es complicado en el sentido que nadie se lo esperaba, no se conoce y además parar un entero país claramente ya tiene y va a tener consecuencias. Entonces, uno tiene que poner ¿sabes? Tiene que ponderar las cosas, en la balanza, ¿sabes? Porque todos tienen un coste humano, digamos. Tal cual. Sin duda, Roberto, me quedé con esa imagen que me pareció súper fuerte que decías de la gente que sale a trotar autorizada y que le gritan desde las ventanas que no lo hagan. Y me gustaría justamente que profundizaras en eso, en el impacto en la sociedad como sociedad, cómo ves que se vive, cómo va evolucionando esa dicotomía tan complicada que se va generando también. Seguramente es una dicotomía tan muy fuerte, además que cuando hay emociones fuertes como el miedo por medio, siempre es complicado. Y luego habría que hablar con un antropólogo que no soy yo, pero yo me imagino, esta es mi opinión personal de Roberto, que digamos, la sociedad con el tema de social media ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, digamos, la frontera entre lo que es privado y lo que es público se ha vuelto un poco rara, digamos, difícil de identificar de una manera. Entonces hay hay el miedo sobre todo a algo que no se conoce y que por lo tanto es mucho más miedoso, ¿sabes? Algo que no conozco no puedo controlar. Y es como, a un momento, es como si tú miras la otra persona y la otra persona podría ser el vehículo de la infección. Y de pronto gente que tienes unos padres mayores, ¿sabes? Le da miedo, entonces se puede reaccionar también con agresión. Y también hay estos casos de denuncia, por ejemplo. Hay un debate ahora súper fuerte porque en el sur, que es muy distinto del norte, culturalmente, históricamente. Yo soy del sur, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, digamos que ha habido en Palermo, la policía, hay gente que había llamado a la policía porque estaban haciendo barbecue en el techo de unos edificios. Y entonces ha habido toda esta polémica porque como vecinos han llamado a la policía, ellos decían, mira, nosotros... Ay, no. Uy, se nos congeló Estuvimos justo. Es el caso de llamar a la policía antes con este tema de denuncia y luego además echarme malas palabras en Facebook y en otras redes sociales. Es un poco fuerte, no lo sé. Seguramente, yo lo veo también entre el círculo de mis amigos, ¿no? Hay unos que son más, sí, claro, tenemos que respetar el decreto, listo, perfecto, pero hay otros que son mucho más, juzgan mucho más el comportamiento de los demás. Por ejemplo, también si te vas a trotar en la calle, no. O sea, estás exponiendo a los demás a riesgo y tampoco es verdad, me imagino, además. Roberto, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Podemos hacer una actualización de datos? El domingo fue la cifra más baja de fallecidos allí en Italia y, bueno, se temía eso, ¿no? De infectados, y de infectados también. ¿Y de infectados también? De los dos. Y ahora sube un poquitito, es normal, me imagino, con la situación que estamos atravesando. Pero ¿cuál es la cifra el día de hoy cuando ya se habla de más de 20.000 muertos? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la cifra? De fallecidos, contagios... Ahora, la última no la he vista porque cada día a las 6 es como una cita nacional y todo el mundo se conecta. Yo la última no la vi, pero sí, los muertos han pasado los 20.000 y nadie se lo esperaba esto. Sí, seguramente también para tu trabajo, ¿no? Para ejercer tu profesión, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo te vas sintiendo con respecto a manejar información tan crítica y con los ánimos tan exacerbados como contabas? Bueno, yo personalmente no he cubierto, digamos, el tema de coronavirus. Trabajo en otras cosas en este momento, estoy dedicando más, digamos, a análisis político. Pero más, digamos, es distinto porque al final, digamos, contacto con
fuentes de información siempre lo tiene, ¿no? Simplemente es por teléfono, simplemente es con medios distintos. Pero digamos que cambia un poco la relación humana, claramente, pero hay también ventajas, en el sentido de que a veces te puede poner a mirar las cosas más de distancia, digamos, ¿no? El hecho de no estar en esta velocidad, ¿no? En que se produce noticia, tiene que hablar, tiene que producir. Tomársela un poco más lentamente puede ser también una ventaja también. Reflexionar más sobre los acontecimientos y qué significan y cómo lo puede reportar. Bueno, Roberto Capoccelli, ¿lo pronuncié bien el apellido? Benísimo. Benísimo, me encanta. Vamos a estar seguramente en algún otro momento en contacto porque estamos todos así expectantes de lo que está pasando allá, también conocer un poco, porque también para nosotros Italia, España, China fueron como el diario del lunes, ¿no? En China se actuó rápido, pasó esto, en España e Italia tenemos que pagar un poco más las consecuencias. Así que muchísimas gracias y seguiremos en contacto. A ustedes. Gracias. Y hasta la próxima. Chao. Nosotros Hasta ya la venimos, próxima. tenemos más todavía para compartir en la tarde en casa, así que no se vayan.